No, no, yo trabajo de semana de 7:30 a 5:30. Ah, bueno, pero ¿tienes que ir a la oficina o virtual? No, 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 por el momento es virtual. Pues todavía no nos han dicho Ah, ahí, no nos han dicho como que la mague que nos van a mandar otra vez pues a la oficina, pero esperemos que no hay. ay, sí, es cierto. Yo también estoy media mañana ahí de la casa. Y esperemos a ver si, pues han hecho como unos amarres, pero finalmente pues, ya nunca finalmente como decretaron pues algún tema como puntual de que nos iban a Sí. mandar. Pues una vez lo hicieron hace como 4 meses lo hicieron, fui como una semana, no, como hace 3 meses, fui una semana y a la semana que era que es el regreso de todo el mundo, empezaron a afectar, se infectaron como 2 o 3 de COVID, entonces de una nos mandaron otra vez para la casa. Sí, es mejor desde la casa. Sí, Y claro. Ángela también está desde la casa. Lo que pasa es que ella del año antepasado, no, ella lo lleva bastantes añitos, a ella le tocaba una especie de alternancia. A ellos los martes y los jueves, ellos empezaron con una prueba piloto hace como 3 años, que Sí. ellos de transporte, los martes y los jueves están en teletrabajo. Y entonces ella ya está acostumbrada. Y ya pues con todo este tema el año pasado, casi que les decretaron que ya de ahora en adelante ya están acá en la casa. Ah, súper, súper, súper. Sí, sí. Listo. Bueno, ñorita, arranquemos ahí. Lesbiamente, que estamos Entonces, ¿hoy acá. qué vamos a ver? Otra vez el pasado. El de mayo, sí, hoy vamos a ver el pasado y vamos a ver de pronto, pues yo sé que no sé si alcanzaste de pronto a hacer alguno que otro ejemplo. No, Listo, no te que preocupes. hice Entonces, fue como sí, no desatrasarme de la clase. listo, súper, no te preocupes. Entonces, hoy lo que podemos hacer es, yo te muestro lo que nos falta de la teoría, que es verlo el tema en negativo y en las preguntas. Listo, sí, porque en este momento tenemos el pasado simple que nos lleva a to be, que es en afirmativo. Exactamente, afirmativo, y ahí es donde hemos visto las diferencias entre él y vimos Entre los verbos debe regulares y irregulares. y Exactamente. exacto. Y tenemos el irregular, Exactamente. ¿no? Y los ejemplos, digamos ahí. Ujú, sí, listo. Entonces Eh, aquí, irregulares, y aquí vamos a ir en eh, eso. exactamente. Entonces aquí va a ser un poquito más fácil porque aquí nos vamos a olvidar un poquito de ese irregular, ¿cierto? Entonces, Ah, bueno. recordemos que nosotros, entonces vamos en pasemos simple, simple past, vamos en con verbos diferentes al plus, verbos de acción diferentes al plus. Yo tengo una frase en afirmativo en pasado que yo voy a decir I played in the park. No, esto es un ejemplo de afirmativo. Vamos a hacer el ensayo, el intento. Intenta convertirme esa frase a pasado. ¿Cómo piensas que de estas I played in the park? Yo jugué en el parque. Entonces, perdón, no en afirmativo, sino en negativo. ¿Cómo piensas que de pronto se iría en negativo? Es decir, yo no jugué en el parque. Sería I play. mm, Espérate. Yo no jugué en el parque. Ujú, en pasado, yo no jugué en el parque, efectivamente. No la quiten. No, no, qué pena, se No me quiten fue. el pastel. Sería, ay no, espérate. Ay,
Yo no jugué en el parque. I no play, ¿será que así? Estoy así de pronto. Sí, I no play in the park. Muy buen intento, muy cerquita, pero eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, listo. Vamos a acordarnos un poquito del presente simple, ¿cierto? Si nosotros teníamos en el presente simple, yo juego en el parque, bueno, I play in the park. ¿Te acuerdas de cómo sería el negativo del presente simple? Para decir yo no juego en el parque. El negativo. Espérate. Sería I don't know. Play in the park. Bien, excelente. I do not play in the park. Perfecto. Bueno, entonces, si te acuerdas, nosotros en el presente simple, ese do era qué. ¿Para qué lo utilizamos? El do es un auxiliar. Excelente, la tienes súper clara. Bueno, resulta que en el pasado hacemos exactamente lo mismo. Entonces, en el pasado vamos a utilizar un auxiliar. Lo que pasa, y por eso es que decía que pronto nos olvidamos un poquito que es irregular o irregular, que aquí en el pasado manejamos la misma premisa. Entonces necesitamos, digamos, la estructura del pasado simple para el negativo. Sería, tenemos nuestro objeto, ¿sí o no? Más nuestro auxiliar, más el verbo, más el complemento, ¿sí o no? Perdón, más el al auxiliar, más el not, para el negativo, más el not, más el verbo, más el complemento. Lo único que, o lo que va a cambiar es que vamos a pensar en un auxiliar. Es decir, este auxiliar que está acá, no vamos a utilizar un auxiliar que está en presente, sino que vamos a utilizar un auxiliar que está en pasado. Entonces, yo te hago una pregunta. Do como auxiliar en presente, do también es un verbo, ¿cierto? Sí. Y esto es un verbo irregular. De pronto sabes cuál es el pasado de do. No, pero lo busco. No hay problema, lo buscamos si quieren. Verbos irregulares. Lista de verbos irregulares. Vamos a buscar estadística. Entonces, vamos a buscar el do, que recordemos que es el verbo hacer, ¿cierto? Véala acá. ¿Listo? Ujú. Entonces, aquí es el pasado, ¿cierto? Sí. Did. Listo. Entonces, en el pasado simple vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seguir la misma estructura que seguimos en el presente. Entonces, pasado simple negativo para verbos de acción diferentes al to. Tenemos la siguiente estructura. Tenemos nuestro sujeto, luego el auxiliar va a ser did, no do, exactamente, más el not, más el verbo, más el complemento.
Esto es lo más de sencillo, pero es que tiene que nos íbamos a olvidar de regular o irregular, porque aquí no me importa, no me interesa si el verbo es regular o irregular, siempre voy a utilizar el mismo auxiliar. Bien, ¿cierto? Y concentrémonos en el verbo. El verbo, lo mismo que hacíamos con el presente simple. ¿Te acuerdas que cuando hablábamos del negativo no le poníamos la S en el presente simple? Acá Sí. es exactamente la misma premisa. Este verbo siempre va en presente simple sin la S. Entonces, si nos vamos al ejemplo que nosotros habíamos hecho del afirmativo. Este es el ejemplo que nosotros teníamos del afirmativo. Ahora sí, siguiendo la estructura, ¿cómo piensas que sería esa frase en negativo? De yo jugué en el parque a yo no jugué en el parque. Entonces sería I did Ujú, not muy bien. play Ujú, in the park. bien, excelente, eso es, ¿ya? I did not play in the park. Este es el ejemplo del negativo. El negativo del pasado simple. Entonces, aquí lo bueno es que aquí no nos tenemos que concentrar en qué tipo de sujeto es, porque lo puedo utilizar para todos. Yo digo, she did not play in the park, in the park. Puedo decir, she did not play in the park. Bueno, ahí los verbos van como vienen. O sea, no, o si es irregular. Eso es lo bueno. Mira que aquí no importa si es regular, porque el verbo que tienes que utilizar está en presente simple. Recuerda que en presente simple no hay regulares o irregulares. Para Ah, el negativo. Entonces eso es lo diferente. Cuando nosotros estamos hablando de afirmativo en el pasado simple, sí tenemos que concentrarnos en si es verbo regular o verbo irregular. Cuando nosotros estamos hablando en el negativo y en las preguntas, no lo tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, te voy a poner otro ejemplo. Digamos, vamos a pensar un ejemplo con un verbo irregular. Digamos, ¿cómo me irías? Vamos a hacerlo en tres partes. Primero, presente simple, pasado simple afirmativo y pasado simple negativo. Entonces, primero vamos a empezar con la oración. Tú me vas a decir la oración, yo voy al mercado. yo voy al mercado. Yo voy al mercado. Sería I am. ¿Por qué la? Perdón. Espérate. Ah, es going. Yo no sabía cómo se fue. Muy bien. Así. Sí. Ok, listo. Yo voy al mercado. Ah, no. Yo creo que es con. No, no. Estás muy bien. Estás bien. Sí. Sí. Yo voy de. Ujú. De. No sé cómo dice mercado. Market. Market. Ah, ok. Ujú. Listo. Y acá nos Sí, falta el porque. A. Yo voy a. Ese A es el tú. ¿Sí o no? Ah, bueno. Listo. I go to the market. Perfecto. Listo. Espérate. Este tú es el que no he anotado. Espérate, yo lo anoto aquí.
en una listica que tengo. Eso es. El tú significa En algunos casos, como preposición, significa a o hacia. Lo que pasa es que el tú tiene muchísimos usos. Uno de los usos es como una preposición que significa a o hacia. sí. Listo. Entonces, lo hiciste súper bien en presente simple. Excelente. Bueno, vamos a hacer esta misma frase en pasado. Yo fui al mercado. Entonces sería, subimos un poquitico, yo miro otra vez la fórmula. Eso. Pero aquí Entonces es, sería, pero primero es presente simple, perdón, pasado simple afirmativo. ¿Listo? sí. ¿Y cómo lo necesitas? Así, presente simple, perdón, pasado simple afirmativo. Yo fui al mercado. Yo fui al mercado. Según la formulita que acabamos de hacer, ¿no? Lo que pasa es que esa formulita es del negativo. Si te acuerdas, la formulita del afirmativo fue lo que vimos la semana pasada. Espera. Ajá, entonces sería, I Ajá, going, no, espérate, es que te voy a bajar el ese, papelito. yo fui al mercado, Ujú, que sería, I ujú. go, Te pregunto, ¿ese go está en presente o está en pasado? espérate, yo miro cómo es el pasado. Estoy viendo lo que no es. Espérate. Yo busco verbo en pasado. Claro, Espérate. dale. Juan, muéstrame tu lista porque los que sí me salen todos son en inglés y no me salen con traducción. Listo. Bueno, antes de eso, te pregunto, ¿tú piensas que ese verbo es regular o irregular? El verbo go. Ese, ese verbo es, yo creo que es irregular. Muy bien, entonces te voy a mostrar la lista. Excelente. Acuérdate que primero, cuando nosotros, o sea, acuérdate de siempre tenemos que definir si es regular o irregular. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a acá, el verbo ir. Mm. Y en pasado se escribe when, Véala. Ajá, listo. Entonces, no sería go, es, sino, sino when. ujú. Entonces sería I, I went, ujú, eh, ¿cómo es? I went
¿Cómo es que era la frase? Ya se me olvidó. Al mercado. Ah, bueno, I went. eh, I went. Espérate. I went in the. I went the market. No. Muy bien. ¿Cómo es que el A o el Asia? Tú. Muy bien. I went to the market. Perfecto. Entonces, listo. Pues acá esto es presente simple. Perdón, pasado simple negativo. Pasado simple negativo. ¿Sí? Entonces, vamos a poner una al lado de otra. Listo. La diferenciación. Entonces, sigue esta. Yo fui al mercado en pasado. Vamos a irlo, perdón, esto es afirmativos. Esto es negativo, afirmativo. Entonces, esta misma frase, yo fui al mercado, la voy a convertir al negativo. Yo no fui al mercado. Yo no fui al mercado. Ujú. Y debajo del pastel. ¿Qué sería? I Ujú. went. Ujú. Mira el pastelito. ¿Cuál es Ay, negativo? perdón. I did Ujú. no Ujú. went. Mira el pastelito. I did not. A go to the market. Muy bien, eso es pasado simple negativo. Entonces, este ejemplo que hicimos aquí, te lo muestro con el otro ejemplo que hiciste. Para demostrarte que independiente sea el verbo regular o irregular, cuando nosotros lo hacemos de negativo, no tiene nada que ver, no nos tenemos que estresar por si es regular o irregular, porque mire que lo único que tengo que hacer es que tengo que cambiar, tengo que El utilizar el auxiliar. auxiliar did, pero el verbo que voy a denotar o que voy a describir la acción siempre es el verbo en presente. Lo que pasa es que no lo estoy diciendo en presente, sino que el auxiliar did me indica que es en pasado. Entonces yo sé que puede ser un poquito confuso porque si yo hago los ejemplos en afirmativo, es la misma estructura. Lo único que cambia es el auxiliar do, cambia, el auxiliar do o does cambia para el auxiliar did. Entonces, a veces eso es por eso que de pronto se nos puede parecer un poquito el confuso eso, porque yo en esencia esperaría, como en el español, como tener el verbo en pasado, ¿cierto? Porque yo en español utilizo el verbo en pasado. Yo no fui, ¿sí o no? Pero en inglés no es así. El uso del auxiliar did es el que me denota que yo tengo que hacer la traducción en pasado. ¿Por qué? Si yo tengo estas dos frases, entonces, si yo tengo estas dos frases, mira que lo único que cambia es el auxiliar, pero ese auxiliar me cambia el significado demasiado. La primera, I did not play in the park, es yo no jugué en el parque. Y la segunda, I do not play in the park, es yo no juego en el parque. Entonces uno dice, pero entonces yo ¿cómo hago esa traducción? ¿Cómo sé? Por el auxiliar. Porque si yo lo traduzco palabra por palabra, no lo voy a coger, porque de pronto el do y el did me lo va a traducir como el presente o el pasado de hacer. Pero no, simplemente yo sé que en la estructura es eso. Recuerda que en estos dos, tanto en el presente como en el pasado simple, para el negativo nosotros utilizamos ese auxiliar,
Pero recuerda que ese auxiliar solito no significa nada, sino el auxiliar combinado con el not y con el verbo me denota en qué tiempo estoy hablando. Entonces, si ves la diferencia entre I did not play in the park and I do not play in the park, Ujú. la única diferencia es el Es el auxiliar. auxiliar. Exactamente. Entonces, siempre tenemos que recordar la fórmula. Para el presente simple negativo, funciona igual para cualquier tipo de verbo. Siempre es sujeto más el auxiliar did más el not más el verbo en presente simple sin la S más el complemento. ¿Cuál es de pronto el proceso que quizás que se me va a dificultar un momentico? Convertir ese verbo que yo tengo en pasado a presente para saber cuál es el que pongo en esta partecita. ¿Cómo lo corrijo o cómo lo mejoro? Pues simplemente aprendiendo y aplicando y aplicando los verbos que yo voy haciendo. Entonces, esta estructura es igual y no cambia, sea regular o irregular. ¿Por qué? No cambia regular o irregular porque yo no estoy haciendo la transformación en el verbo, el que me está hablando de la acción. Yo la única transformación que le estoy haciendo es en el auxiliar. Si yo sé que yo tengo ese auxiliar did, es porque automáticamente es en pasado. Si en vez de ese did yo tuviese un do, pues no estoy hablando en pasado, estoy hablando en presente. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a mirar los ejemplos que hicimos en la clase pasada. ¿Listo? Entonces, que nosotros hicimos un montón de ejemplos en la clase pasada. Entonces, vamos a copiar aquí un montón que hicimos. Entonces, acá, vamos a copiar acá. Estos son los ejemplos que hicimos regulares. Y voy a coger unos que hicimos irregulares. Entonces, aquí voy a tener, listo. Entonces, esperaba que aquí voy a quitar las traducciones para que solamente tengamos los verbos. Listo. Entonces, estas fueron oraciones que hicimos junticos en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, Espérame un segundito, espérame. Mo, saque a su hijo, me está pidiendo salida. le puedes decir, please walk the dog. Que me está aruñando el pie, me pegó un susto. Entonces, aquí tenemos esta primera oración que hicimos la clase pasada. I worked in the morning. ¿Te acuerdas de pronto? Acuérdate, todas estas oraciones son en pasado, pasado simple afirmativo. ¿Te acuerdas qué significa esta frase? I worked in the morning. Espérate. Yo trabajé en la mañana. Excelente, súper bien, Graciela. Listo. Entonces, vamos a hacer un ensayo. Esta frase, yo trabajé en la mañana, vamos a convertirla a negativo. Vamos a decir, yo no trabajé en la mañana. Que sería I did not Ujú. work in the morning. Ok, ese work es así o es con LD. Así. Muy bien. Así, confianza, excelente. Recuerda que a veces le tiro la cascarita, entonces, muy bien. Perfecto. Listo, excelente. Mira, I did not work in the morning. Perfecto. Listo, vamos con la siguiente. I prepared lunch. Esa partecita que te estoy borrando es la pronunciación que vimos la clase Sí. pasada. Entonces,
I prepared lunch. ¿Te acuerdas qué significa esa frase? I prepared lunch. Yo preparé el desayuno, ¿era? Almuerzo. Ah, el almuerzo. Yo preparé el Ajá. almuerzo. Listo. Entonces, lo mismo, en negativo. Yo no preparé el almuerzo. Entonces, sería I didn't know. Ujú. Ahí sería la misma palabra. Prepar, porque no sé, Así. no estoy segura si es prepar o va con ed, ¿sí me entienden? Porque no la conocen. Ok. Entonces, tú dime simplemente, ¿piensas que es con o sin LD? Sin la ed. Listo, perfecto, muy bien, Lunch. exactamente. Excelente, entonces eso de pronto es el proceso que tienes que hacer un poquito. Tú ves un verbo que está en pasado, ¿cómo lo conviertes a presente? Entonces, recuerda que para los verbos regulares, para nosotros haberlo convertido en pasado, le agregamos el ed. Si nosotros queremos revertir el proceso y poner un verbo que está en pasado, convertirlo a presente para los verbos regulares, ¿qué le tengo que hacer? Simplemente le quito esa ed. ¿Listo? Entonces, vamos con la que sigue. I studied English with my neighbor. ¿Te acuerdas qué significa? Yo estudié inglés con mi vecino. Repetime otra vez, yo estudio. Yo estudié. Excelente, listo. Yo estudié inglés con mi vecino, mi vecina, perfecto. Listo. Entonces, ¿cómo sería negativo? Entonces sería I did not Ujú, study. listo. eh, ¿Y cómo se deletrearía ese study? STI, STI, espérate, espérate, como study. Ujú. O sea, estudio con U. Es que no me acuerdo, yo lo tengo por aquí. Hastele con la misma palabra. Mira esta palabrita acá. Quítele el ED. ¿Cómo le quitamos el ED a esa palabra? Ah, le quita el IED Ujú. y le pone Y la es la I, Y. S. Exactamente, muy bien. I did not study, with my neighbor. Muy bien. I did not study with my neighbor. Perfecto. Súper, súper bien. Entonces, listo. ¿A qué sigue? I washed the clothes of the week. ¿Te acuerdas qué significa esa frase? Sí, yo lavé la ropa del fin de semana, De la semana. de la semana. Ujú. Listo. Entonces, ahí sería, I did wash, Acuérdate el not. I did not wash Ujú. the clothes of the week. Muy bien. Ya recogiste la estructura. Mira, simplemente es eso. ¿Ya? Nos olvidamos. Entonces, mire que acá no nos tenemos que recordar que es regular o irregular. Simplemente es el presente, el wash, el study. Y este último es también un ejemplo regular. Entonces, I applied a cream or lotion on my face. Ujú. Entonces sería, I did not apply. ¿Ok? Y Pues ese, ¿cómo sería? le quito Ajá. la IED Ajá. a cream. O sea, le quito On la my, Y y le reemplazo por Y, ¿sí? esa, Ok. ¿Listo? a cream on my face. Muy bien, excelente. I did not apply a cream on my face. Súper bien. Entonces, mira, sencillito, ¿cierto? Simplemente seguimos la estructura y vamos. Bueno,
Entonces acá es donde quizás no creo que se nos va a complicar, sino que de pronto acá tenemos que hacer un poquito más de aplicación y memoria porque estos son los verbos irregulares. Entonces yo tengo esta partecita, esta frase, yo digo, we bought chicken yesterday. ¿Qué significa? Ese nosotros, ay, no me acuerdo qué es la palabra. Sé que es pollo, ¿cierto? Sí, sí, chicken es pollo. Sí, Sí, pero esa palabra, ese verbo no. te la voy a buscar. Entonces vamos a control F, no está lista. Bought. Listo. Comprar. Ah, ya. Ujú. Creo que sería buy. Muy bien. ¿Cuál cambia la pronunciación? Bye. Buy. Entonces Ujú, sería eh, we ujú. did not buy Ujú. chicken yesterday. Muy bien. We did not buy chicken yesterday. No, compramos pollo ayer. Muy, muy. La que sigue. Pa, pa, pa. She chose that dress for the party. Ella se compró este vestido para la fiesta. Yo, comprar es buy. Bueno, bueno, chose, no recuerdo. Listo. No hay problema. A no está listo. Control F. Choose. Elegir. Pues ahorita vienen por allá. Listo. Pero Entonces sería, ahí sería, she did no chose con doble O. Chose Listo. da, Ajá. espérate, da dress for the party. Muy bien. Recordemos la pronunciación de esta. La W es U. Choose. Choose. She did not choose that dress for the party. She did not choose that dress for the party. Muy bien. Excelente. We came with our dog. ¿Qué es came? Ah, qué mala memoria. Tenemos. A ver si yo lo tengo por aquí. No, está muy pesado. Conducir. Ah, no. Came. Venir. Ujú. Came. Entonces sería we Ujú. did not come with our dog. Muy bien, excelente. Listo. Y tenemos la última. I drove for 1 hour. Tomar. ¿No? Ah, pasada, espérate. Drove es en pasado, que es conducir. Muy bien. Entonces es más conducir, manejar. Entonces sería I drive. Negativo. Ah, no, perdón. I did not drive on, perdón, for on hours.
Acuérdate que ese no es on, sino el número 1. One. Once or. Sí, perdón. ¿Ok? 1 hour. No te preocupes. Listo. I did not drive for 1 hour. Perfecto. Mira, si es que la estructura es muy sencilla. Juan, Auxiliar, auxiliar, auxiliar. ponela la que es en pasado, ponela en otro color, en azul. Listo. Pues por favor. No, no, claro. Pues. Ah, bueno, no era para resaltarlo, pero bueno. Era para que lo colocaras en tipo de letra color azul, Ah, listo. No, no. para que no Sus, quede toda de- resaltada. sus deseos son muy buenos. Que viera aquí los colores míos de este cuaderno. Excelente, listo. Te lo pongo en azul. Listo. Entonces, si ves que es simplemente eso. Entonces, acá lo importante es que yo ya me olvido de... Dame un segundo. Listo, venga contigo. Bueno, perfecto. Entonces, mira que la estructura, pam, 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 pam. Entonces, ya tenemos claro. Juan, yo no le tenía activada la cámara. No, ¿Y eso por qué no me había dicho? pensé que tú sabías y no, la No, yo verdad, no sabía, ni siquiera me había caído en cuenta. Yo dije, pero ¿dónde? No, ni siquiera había identificado eso. no, yo pensé la verdad que no sé, que no querías tener como que la cámara prendida, entonces pues, la verdad ni te No, pregunté pues ahí. no, pues, como para que me viera ahí las muecas, allí yo No, pensando, tampoco. y yo Yo te haciendo escuché muecas, yo te escuché te las vi al oírlas, entonces las muecas, me imaginaba qué muecas estabas haciendo. No le eche eso, se pega una patada. sí, Mm, exactamente. Entonces, ya tenemos claro el afirmativo del pasado, ¿cierto? Entonces, afirmativo pasado, ¿qué tenemos que recordar? Los verbos regulares o irregulares en el afirmativo. En el negativo, ya nos vamos a olvidar de eso porque no necesitamos saber si es regular o irregular porque tenemos el auxiliar. Pues sí necesitamos saber si es regular o irregular, es para ver cuál es la transformación en presente. Pero eso lo hacemos al aprendernos y a ir aplicando los verbos en presente y en pasado y ya empezar a intercambiar uno con el otro. listo. Espérate un momentico. Tú tranquilo. Listo. Listo. Entonces, tenemos pasado simple, afirmativo, pasado simple, negativo, y luego nos siguen el pasado simple. Interrogativo. Muy bien. Interrogative y recordemos lo mismo. Tenemos dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son los dos tipos de preguntas que tenemos? El yes y el no, y el de anuncio, pues, de anuncio, ¿cómo? Bueno, ese mismo, La información, las informaciones. las WH, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, vamos a hacer un recorderis. Entonces, lo mismo que hicimos acá con el negativo, intentemos hacerlo con el pasado. Perdón, con las preguntas. Entonces, recordemos. ¿Te acuerdas cómo hacíamos una pregunta yes, no en presente simple? En presente simple. Ajá. Entonces, digamos, te voy a poner el ejemplo.
Si yo quiero hacer la pregunta, ¿usted o tú vives en Medellín? ¿Cómo sería esa pregunta? Esta es una pregunta en presente. Sería, Ah, espera, usted vive en Medellín. Sería, espérate que si es que siempre me confundo. Sería you. Ahí tenemos el you, ¿ok? Antes del you, tenemos que utilizar otra cosita. Ah, sería el do, espérate. Muy bien, sí, señor. Do you live La pronunciación, live. live in Medellín? Muy bien, la pregunta le dije solita, excelente. Listo. Do you live in Medellín? Entonces, esa es la pregunta que nosotros tenemos en presente, ¿verdad? Presente simple. Entonces, si nosotros deconstruimos esa pregunta, tenemos el do más el sujeto, más el verbo, más el complemento, ¿sí? Sí. Y vamos a decir que este verbo siempre lo utilizamos en presente simple sin la S, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en el pasado. Si nosotros, cuando estábamos hablando del negativo, lo único que cambiamos cuando estábamos hablando entre el presente y el pasado, ¿qué fue lo único que cambiamos? El auxiliar, entonces sería did. Excelente, muy bien. Entonces, si yo quiero hacer esa pregunta, ¿tú viviste o vivías en Medellín? Sería, did, Did you live pronunciación, in Medellín? no es live, sino, Live. ujú, listo. La palabra que tú estás pronunciando live sí existe. Es una palabra en inglés. Lo que pasa es que se utiliza para otro contexto. Cuando yo hago la pronunciación de esa palabra como live, lo que estoy pronunciando, lo que estoy diciendo es que estoy Vida. hablando de algo en vivo, ¿no? Porque vida, el sustantivo es con F. Ah, Pero ok. cuando yo hablo de live para la pronunciación con V, eso significa en vivo. Eso lo veo en una noticia, en un evento deportivo. Digamos, tú estás viendo un partido y dice en vivo. Yo reemplazaría en inglés es en vivo por live. Y lo pronuncio así. Entonces, live significa en vivo. Esa pronunciación. Lo que pasa es que se escribe igual que la otra palabra, sino que como se pronuncian diferentes, sería live. Y así puedo distinguir entre una de las dos palabras. Live, verbo, live, adjetivo de en vivo. Ok. Excelente, mira, ahí lo hiciste. Entonces, la estructura del pasado simple. Para yes, no questions es, Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Así es, chao, chao, chao. mire, como decís, el did más el sujeto, subject, más el verbo. Espérame un segundito, qué pena. ¿Qué, ¿para dónde va? Para el veterinario. Ah, Que le apliquen la cosa. bueno. Sí, 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 vaya. Dígale que le compramos la ropita en algodón y que aún así le está dando alergia. No, pues que no la revisaba, simplemente le aplicó la inyección y listo. Ah, bueno, listo. Lleve la fórmula. Bueno. Tenemos a los hijos enfermos. Ay, ¿qué les pasó? Les da alergia. Entonces nosotros los teníamos como acá hace mucho frío, los teníamos con un saquito de lana.
y Ajá. como que eso les dio mucha alergia, entonces nos mandaban a cambiarle la ropa por algodón, entonces ya le cambiamos a algodón, pero no le ha mejorado, entonces los van a llevar a aplicar la inyección, entonces ayer se llevaron a una y hoy se llevaron al otro. A ver, ¿quién los ve? Me imagino que obviamente con el solamente el pelaje de ellos no les da para con ese frío que está haciendo, me imagino. Sí, porque como son schnauzer, el corte de ellos es más Pelaje. rapadito. Y se lo hemos dejado crecer, pero quedan como un oso panda y un nudero horrible y se le enreda horrible, entonces peor. Entonces sí hay que raparlos. Muy tiernitos ahí con sus busitos. Excelente. Entonces, mira la estructura, es la misma. En vez del do, el did, el sujeto, el verbo, siempre presente, siempre sin la S y el complemento. Y acá, como te digo, es bueno porque no tenemos que pensar si es regular o irregular, porque el verbo es simplemente en presente. ¿Sí o no? Entonces, lo puedo hacer con un ejemplo, de un ejemplo, un verbo regular. Did you play in the park? Did you go to the park? Es exactamente lo mismo. Did, sujeto, pam, pam, pam. Recuerda que estos son con verbos diferentes al to be. Recuerda que ya vimos el verbo to be, que sería una estructura diferente. Sí. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a practicar. Entonces, ¿cómo me preguntarías o cómo dirías esta pregunta en inglés? ¿Ella vio la película? Entonces sería did she go. ¿Vio? Perdón, vio. Ver. Ver no me lo sé. Pero entonces, espérate, yo miro. Es que no, me gusta más tu listica. ¿Listo? Ver. Sí. Entonces, did she see the eh, movie? Muy bien, excelente. Did she see the movie? Pero corrige ahí. Sí. Ujú. Did she see the movie? Perfecto. Entonces, vamos a pensar en otro. Él besó a su novia. Did he kiss Ujú. a no sé cómo dice su novia. El at, no. Ahí el at. Lo que pasa es que recuerde que cuando yo hago algo con alguien, para yo decir su, el posesivo, no necesito decir a su, porque ya con ese su estoy implícito con la otra palabra. Entonces solamente tendríamos que pensar en el su, el posesivo para él. ¿Cómo sería ese posesivo para él? Mm, Si no te lo sabes, no te preocupes. No, No sería at. no. At es a. Lo que pasa es que nosotros no necesitamos eso porque si yo digo, él besó su, el posesivo, que sería his, Sería Teo. Ok. no, 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 no. Ahí no necesito utilizar ninguna preposición Nada. porque ya con el decir el su, darle el posesivo, ya le estoy diciendo que está besando a su novio. Entonces no necesito utilizar una preposición. Entonces, ¿te acuerdas Ah, cómo dice novio? no. Novio es boyfriend. Ok. Perdón, no, esta es novia, perdón, sería girlfriend. Entonces,
con yo decir, did he kiss his girlfriend, ya estoy diciendo, él besó a su. Entonces ahí no necesito poner to his o at his. Ahí con el simplemente his, ya. Cierto que eso no lo hemos visto. Eso del No, his. no hemos visto los posesivos. Pero si quieres sacamos un momentico y lo vemos, que eso es súper rápido. Sí, porque yo porque me vengo adivinando que tú. No, vos, no te preocupes. Listo. Entonces aquí, así, paréntesis. Entonces, esto se llama pronombres posesivos. Nosotros en inglés utilizamos los pronombres. Espérame, voy acá, insertar, tablita, vamos a ver, tablita. Listo. Nosotros en inglés utilizamos los pronombres para reemplazar a los sustantivos y para los sujetos, ¿cierto? Yo, él, nosotros, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces, vamos a hacer una columnita. Entonces, vamos a decir que uno lo llaman los pronombres de sujetos. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar esos pronombres que nosotros utilizamos para hacer oraciones. Entonces empieza a recordarme los pronombres. Entonces, tenemos yo, es, Ay. muy bien. Luego, cualquiera de los Ay. 7. Sí. Muy bien. Y Ujú. espérate, ¿cómo era el orden? Ya se me olvidó. No, no, pues en desorden, no te preocupes. Ah, bueno. You, Ujú. they, we. Nos falta el que utilizamos para los objetos en singular. Eso It, o esa. it. Perfecto. Excelente, gracias. Listo. ¿Sí o no? Estos son los pronombres sujetos porque son de esta estructura y yo los estoy haciendo, los estoy convirtiendo en los sujetos de mi oración. Van siempre de primero en la frase. ¿Sí o no? Sí. Listo. Estos mismos pronombres los puedo convertir a posesivos. Entonces, lo voy a llamar adjetivos posesivos y obviamente otra vez con pronombres, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a pensar en que lo vamos a convertir en un adjetivo, significa que va a ir antes de un sustantivo y se va a utilizar para denotar o para hablar de posesión, ¿cierto? Entonces, en vez de decir I de yo lo convierto a mí, porque mi va a ir antes de un sustantivo y voy a decir que la posición de la posesión es mía, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se dice mi? Mi gato, mi perro, mi trabajo. My. My, very good. Excelente, my. Listo. Luego tenemos el she, es ella. Luego vamos a pensar en el de ella, el posesivo de ella. Si no te lo sabes, no me dices que no te lo sabes, es nuevo. Eso es vocabulario nuevo. No, no me lo sé. Yo creo que sí te lo sabes, pero de pronto lo has visto en algún otro contexto. Her, Como que sí. her. Se utiliza como también un posesivo. Entonces, si yo quiero decir su gato, su perro, su ardilla, su flor, yo digo her dog, ¿sí o no? Her dog, así, my cat. El he es el que acabamos de ver. Sería his, His. de él. Ujú. His, de él. His. Pues, entonces, el you paso de usted a el posesivo antes de un objeto, un sustantivo. Ahí sería your. No. Muy bien, excelente. Sí, señora, your.
Muy bien. Listo. El they es ellos, lo paso a de ellos. No, ese sí no sé. Listo. Es el, y este se pronuncia their, their. Hmm, Como no, el they pronto. are. ¿Te acuerdas cuando pronunciamos el they are de ellos son? They are. Ajá, Muy parecido. Their. ok. ¿Me puedes colocar ahí en la pronunciación? Claro. Their. Así es. Oh, con la E. Their. Their, Ujú, their. listo. Entonces, tenemos el we. El de nosotros se convierte al posesivo nuestro. Pero no sé cómo se... No hay problema. Ese es el our. Hmm, Entonces, our significa nuestro. nuestro tiempo. Luego el it es el de eso. Entonces, vamos a decir eso al posesivo de eso. No sé cuál es. No te preocupes, este tiene una transformación un poquito diferente. Lo ponemos allí, ITS, y le agregamos el apóstrofe. Eso es para el posesivo. Entonces, it's. Y lo ponemos así para no confundirlo con el it así, que es el it is. Entonces, que ponemos Ah, en una la S posición diferente. después, en la coma después. Exactamente. Entonces, esto es. Eso es así como digo. Entonces, como te decía, cuando yo utilizo verbos a los cuales como que le estoy aplicando la acción, yo no necesito decirle a su. Ya con el su, ya estoy como agregando ese a. Yo no me acordaba de eso. Sí, eso es algo que, pero ya, lo recordamos y simplemente es lo que podemos utilizar como para decir diferentes oraciones y demás. ¿Sí o no? Entonces, eso lo recordamos y eso también lo mismo. Se vuelve casi que mecánico en el uso porque sin antes, esto es algo muy sencillito, pero que a veces no se repasa. Muy bueno que de pronto me hiciste como la pregunta que lo viéramos, porque es algo que se ve muy al principio, pero a veces se pasa un poquito de lado porque uno o supone que ya se sabe o no se acuerda pues que hay diferentes transformaciones que se pueden utilizar. Sí, porque yo no me acordaba. Ujú. Listo. Excelente. Entonces, seguimos otra vez entonces acá. Listo. Las preguntas están muy bien. Vamos a hacer una pregunta más para que termine el paréntesis. Estamos en... Pasado, sí. Notations. Listo. Hagamos una más. Hagamos... Ellos leyeron el manual. Sería no, they. ¿Y por qué no? Mm. Perdón, No, perdón. no, no. No te disculpo. No, worry, no, worry, no, worry. Te hago el pastelito, te hago el pastelito. Sí, estaba pensando en
sería the, Ujú. they, eh, live, ay no, no sé si es live, No es. read, Ahora, muy bien. read, ese pastel, they read, Listo. Eso se escribe igual. Se bueno, cambia un poquito la pronunciación. La pronunciación es manual. ¿qué? Ah, Man, you, manual. manual, como manimal, Sí, más o menos así. Manual. 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 Ajá. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, esa es la estructura. Did, sujeto, verbo siempre en presente y el verbo, perdón, y ya hablamos del complemento. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta? No. Listo. Entonces, vamos para el segundo tipo de preguntas. ¿Cuál es el segundo tipo de preguntas que hago? Eh, anunciativo. Ahí se me olvidó. De información, la De doble base. información, las preguntas de información. Yo por aquí las tengo, que él me ha dado tanta bola estas preguntas de information. La WH. Information questions. WH. Listo. Entonces, hagamos lo mismo. Miremos el presente para mirar el pasado. ¿Cómo hago la pregunta? Perdón. ¿Dónde vive tu mamá? En presente. ¿Dónde vive tu mamá? ¿Dónde vive tu mamá? Sería where, Ujú. eh, life, Ahí no necesito auxiliar. Y acuérdate de la pronunciación. Live. live, de mother. No, es decir, la I. De. Sin la I, sin agregar, sí. No, mentira, sí, es con la I. No, espérate. Pastelé, pastelé. Ni pasteleando. ¿Dónde vive tu mamá? Sí, eso sí. Du, 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 du. No, sube un poquitico, yo miro una cosa, por favor. Ajá. ¿Hasta dónde subo? Ay, no, espere. Ahí no tengo que utilizar ninguno de esos, de lo que acabamos de ver de los adjetivos. Sí, muy bien. Ok. Entonces, Entonces, tu mamá. sería her, Tu mamá. your, Bien. your. Listo. Sí. Ay, Dios mío. Ahí me falta. ¿Cómo es que, recordame ahí en tu pastelito, cómo es que era la estructura de las WH en presente? Ahí, espérate. You are, ¿No? Ese es ¿no? porque are es el verbo to be, entonces aquí no estamos hablando del verbo to be.
Sí. El WH en presente. Espera, Sí, espera, espera. de una. Te me voy a volver un poquitico y mira cómo Sería hicimos. Sí, dime. WH, la palabra Ujú, WH más el auxiliar, muy más el bien. sujeto, más el verbo, Ajá. más el complemento. Muy bien, excelente. Listo. Entonces, WH, auxiliar, más el sujeto, Más el más el verbo, más el verbo. complemento. Muy bien, excelente. Listo. Entonces, hagámosle otra vez. Entonces, ¿dónde vive tu mamá? Sería where ¿Por qué me estás diciendo el verbo sin auxiliar? Ah, espérate. Do, where do, live, live, perdón, live. Mira, 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 pastel, pastel. Sí, es así, no. ¿Y cuál es el sujeto entonces? Tú me estás diciendo esto, ¿cierto? Pero espera. Where do, En la oración la- que está en español, ¿dónde vive tu mamá? ¿Quién es el sujeto de esa oración? el sujeto es tu mamá, Muy bien. ¿cierto? Sí, señorita, correcto. Entonces, otra vez sigamos. Entonces, WH, Sí, auxiliar, sí. sujeto. Your mother, Muy bien. Ajá. live, live. Muy bien, excelente. Listo. Ahí tienes un pequeño errorcito. Y el error es en el auxiliar. ¿Qué piensas que pronto tiene o está mal o por qué está mal el auxiliar? Ah, porque estamos viendo, perdón, sería did. No, 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 todavía no, Ya no me está, está adelantando al día ¿no? todavía. Esta pregunta es en presente. Espere. El auxiliar, como lo tienes en esa frase en presente, está errado. El auxiliar. Espere. Ay, yo tenía cuando me vaya a decir, espere, yo miro. No te preocupes. Hey, estoy una tumba. Sería das, Muy bien, porque de la tercera persona. excelente. Eso es una de las confusiones que a veces nos pasa. Yo veo el tú, automáticamente lo asocio a you. Resulta que ese you no es más que un adjetivo que dice tu mamá. Entonces, tu mamá es ella. Ella. Ujú. Listo, excelente. Where does your mother live? Entonces, hiciste la opción correcta. Listo. Yo voy a convertir esta pregunta de presente a pasado. ¿Dónde vivía o dónde vivió tu mamá? Sería eh, did, where, ¿Segura? Pastelito, pastelito. ¿dónde vivía tu mamá? ¿Dónde vivía tu mamá?
En inglés, ¿qué va primero? ¿El W o el auxiliar? ¿WH o el auxiliar? Primero el auxiliar. No. Las preguntas de No. información. En las preguntas de información, no. Primero va mi Ah, WH. primero va el WH, sí. Sí, perdón. Entonces sería, where Ujú, did your, ujú. lo mismo, mother Ah, live? excelente, Gracie, súper, así es. Where did your mother live? Mire que lo único que cambiamos es el auxiliar. Entonces, vamos a resumirlo. Entonces, para las preguntas en presente sí, perdón, pasado sí. Information questions. ¿Cuál es la estructura? La estructura es, primero es el WH, ¿sí o no? Luego sigue el auxiliar did para todos. Ya no tengo que pensar en do and does porque esto es en pasado, simplemente el auxiliar did, luego el sujeto, luego el verbo, presente simple sin eso, y luego el complemento. Entonces, que esta oración pues no tenía complemento, solo era hasta luego. WH, did, sujeto, verbo, complemento. Where did your mother live? A ver, entonces practiquemos. ¿Dónde estudiaste en la universidad? Entonces sería, where entonces sería, where did study Pastelito. where... Sube un momentico, porfa. Yo miro el anterior, que me enredé. Eh, Juan, baja un momentico, estoy enredada. Claro que sí. Eso común, a veces nos pasa. Simplemente ¿Dónde estudiaste en la universidad? Allí es confía, donde. confía en las formas. In the university. Entonces, la fórmula. WH, correcto. Sí. El auxiliar did, correcto. La tercera parte de la oración es mi sujeto. Pero yo no le, el sujeto sería que en la universidad. No. Ese es el Lo que, complemento. mira, lo que pasa es que de pronto yo no te quiero poner la pregunta, digamos, para que tú saques una de cada cosita, porque yo te podría decir, ¿dónde estudiaste tú? Lo que pasa es que es redundante, porque yo en español cuando digo estudiaste, yo ya Porque tengo es solamente a ti, yo solamente, yo no le pregunto, ¿dónde estudiaste ella? Es dónde estudiaste. Entonces, el estudiaste tiene el sujeto implícito, ¿cierto? entonces ahí que sería the your. ¿Cuál es el sujeto? Tú, ¿cierto? O usted. ¿Mm? Ah, ok. Y sería study in the university. Okay. Indeed.
Perfecto. Mira, yo de pronto me estoy tomando la atribución de hacerte las preguntas como son en español. Te hago una consulta. ¿Prefieres que para el tema como lo estamos haciendo como formulaicamente, que te mencione el sujeto así suena un poquito redundante en español? No, sigámoslo así. Listo, Sí, yo no tengo problema, sino que, o sea, te lo digo, yo no te lo estoy poniendo así porque no te lo quiero poner mal en español, porque me parece súper feo yo ponerte eso en sí, sí. español así, entonces me parece, pero como te digo, si de pronto para ti es más fácil identificar ese proceso automáticamente, sino que es algo que de pronto tú lo sabes hacer. Lo que pasa es que, o sea, te lo estoy mirando como desde la barrera, ¿qué es lo que de pronto te está pasando? Estás buscando la palabra exacta para hacer la traducción. Y recordad que cuando nosotros estamos hablando de traducción, nosotros no podemos pensar en hacer traducciones literales. Siempre tenemos que mirar una oración, sea en inglés o sea en español, como su conjunto. Entonces, en este caso, pues la gramática en español es que estudiaste, tiene implícito el sujeto. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, porque después salgo yo diciendo una burrada. No, pero, o sea, digamos, y es algo, o sea, créeme que es algo que hacemos mucho, o sea, mucho, 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 y cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, obviamente, ¿qué es lo que pasa muy, todo así muy, muy de frente? A veces se nos olvida nuestro propio idioma. Entonces lo que pasa es que se me olvida no porque no lo sé, sino que porque lo estoy de pronto asemejar tan parecido al otro idioma que a veces se me olvidan esas pequeñas cositas, pero no significa que no sabes o que no lo tienes claro. Yo sé que tú lo tienes claro. Simplemente es hacer ese pequeño recorderis. Cuando yo veo una frase en español y la voy a pasar a inglés, tengo que tener mucho cuidado en identificar correctamente la frase en español y con el conocimiento que yo tengo para poder hacer la traducción. Pero recuerda siempre que nosotros cuando hacemos traducciones no debemos traducir literal palabra por palabra. Tendremos que traducir la frase con la regla. ¿Cómo hemos hecho los ejercicios en que estamos utilizando el auxiliar? Ya nosotros aprendimos que cuando nosotros vemos esto o vemos el do, nosotros no lo vamos a traducir al verbo hacer en español, ¿cierto? No lo vamos a hacer porque sabemos que esto es un auxiliar. Listo. Bueno, sigamos practicando. Tengo ahí cuando viste el programa de televisión. Sería when the eh, you see el program de televisión, no sé, de TV. Y está bien, television, te recuerda que recuerda que es el da, y Sí, ajá. acuerda que en inglés cambiamos un poquito el orden. En español es programa de televisión, en inglés primero va lo que escribe y luego, primero va la descripción y luego lo que escribe. Entonces es the television program. ¿Listo? When did you see the television program? Perfecto. Listo. Entonces, vamos a ver. Una más. ¿Por qué ellos escogieron ese gimnasio? Está bueno, voy a atacar, no, vea. ¿Por qué ellos escogieron ese gimnasio? Esta pregunta nos permite practicar muchas cositas que ya hemos visto. ¿Qué sería? Why did they
Escogieron, no sé cómo se dice escogieron. Vamos a ver. Ta, 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 ta. Pastelito. Tin, tin, tin. Esto era acá. Escogieron. Escoge. ¿Por qué se me apareció? L. Choose. Choose. Mm, Sería lo que vimos en el cuadrito ahora. No. ¿Te acuerdas que esas se llamaban los adjetivos demostrativos y te voy a dar el Que papel? lo del this, el das, el that. Exactamente, muy bien. Sí, sí, este sería that. Sería that. Ajá, ay, nos quiso una tela, ¿sí? ¿Cómo se acuerda? Muy bien. Listo. Y de pronto es vocabulario nuevo. ¿Sabes cómo se dice gimnasio en inglés? Gym, no sé. Very good. Sí, gym. Lo que pasa es que ese gym, lo pronunciaste perfecto, en inglés se escribe con Y en vez de I latina. Gym. Gym. Sería that, sí. Sería that. Sí, no, está perfecto, así. Why did they choose that gym? Sí, eso lo vimos el 4 de abril. Muy bien, excelente. Why did they choose that gym? Perfecto. Una más. Vamos a empezar en cómo. ¿Cómo se sintió él en la clase? Mm. Sentir es sí. No. Ah, no, sí, es ver. Feel. Muy bien. Ajá, feel es Feel. sentir. Excelente. Ujú, Entonces, home, ujú. Entonces, how. how, eh, how did feel, Pastelito, pastelito. eh, ah, how did Bien. he eh, feel in the class? How did you in the class? Bien. Mira que ya la cogiste, Dios. Ay, Dios mío, pero tengo más cosas revueltas aquí en mi cabeza. Ya no Ah, hay qué más números colocarle a este cuaderno. bueno, créeme que ese revoltivo es muy normal. Yo sé que yo tiendo de pronto a veces a mezclar como cositas, pero simplemente es porque, digamos, esa mezcla que yo hago de cositas es también una especie como de recorderis
de los otros temas. Pero yo sé que al principio o al momento quizás no te vas a recordar, no los vas a recordar, pero simplemente haces lo que has estado haciendo, haces esa pequeña búsqueda y ahí lo vas a encontrar. Lo más importante es que mira que tú ya estás identificando más rápidamente todo ese tema de lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, sujeto, verbo, complemento, lo estás haciendo súper bien. Listo, Juan, pero es que ay, yo todo lo que mira y mira que todavía me enredo para contestarte alguna pregunta. Así es normal. O sea, no sientas que es una falta, o sea, no sientas que estás fallando si no sabes de buenas a primeras una respuesta o cómo formular. Recuerda que esto es un tema relativamente nuevo. Independiente que llevamos ya un buen tiempo, no significa que buenas a primeras te vas a acordar de todo, porque más que todo, la recordación o la aplicación de algo es en hacer, porque finalmente yo no necesito que tú seas, o sea, yo no necesito que tú tengas la memoria en este momento de cómo se hace eso. Digamos, yo la sé, pues uno, porque soy profesor, dos, porque llevo toda la vida hablando inglés. En tu caso, no es el mismo. Entonces, no te preocupes por eso. ¿Qué es lo que es? Yo sé que el proceso gradualmente se te va a hacer más fácil, porque va a haber un momento en que ya te vas a acordar automáticamente de eso y ni siquiera lo vas a pensar autónomamente, automáticamente, ¡pah! De una lo vas a hacer. Mientras llegamos a ese proceso autónomo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Practicar, practicar, practicar. ¿Qué es lo que puedes hacer? O sea, todo lo, una estrategia que yo te puedo dar para todo lo que has visto. Después de lo que hablamos en la clase pasada, todo lo que hemos visto lo podemos aplicar. Entonces, intenta de pronto, como un repaso general, cuando tengas una semanita o que venga el puente, lo que sea, te tomas un ratico, te tomas una horita y empiezas a mirar. No mirar los temas como, bueno, vamos a repetir el tema y vamos a ver la estructura. Sí, eso lo es más como un auxilio o como una ayuda para tu proceso de creación. Entonces, un ejemplo, listo, voy a repasar el presente simple con el verbo to be, no hay problema. Tú tienes ahí tu pastelito, tú tienes ahí tus notas, buscas ese tema en específico y luego, ¿qué haces? Creas oraciones en el presente simple. Entonces vas a decir, listo, vamos a poner un reto. Voy a hacer 5 oraciones con el presente simple. Pam, 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 pam. En afirmativo. Bueno, voy a seguir practicando. Vamos a hacer 5 oraciones en el presente simple con el verbo to be en negativo. Pam. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer 3 preguntas de yes, no con el pasado simple con los verbos diferentes al to be. Entonces, lo que te va a ayudar de pronto, ese pequeño paso de pronto un poquito práctica autónoma, te ayuda a identificar como el tema y familiarízate perdón, con la gramática, porque lo vas a hacer practicar y esa repetición es la que te va a ayudar a grabarte la fórmula. Pero no te preocupes. O sea, el tema que tú te enredes como el orden o lo que sea, eso es normal. Simplemente, ¿qué es lo que tienes que sacar de cada una de esas cosas? Tienes que identificar, uno, por qué piensas que te sigues enredando y de pronto identificar los patrones en que quizás te estás enredando más. Lo pongo ahí en enredar como una forma pues de Ujú, exagerar la palabra. ¿Cuál es el tema que yo te podría decir? Quizás qué es lo que tienes que prestarle un poquito más de atención, que estoy viendo más que todo en el tema del enfoque de las preguntas. La identificación del sujeto. O sea, tú sabes hacer la pregunta. Lo que pronto no estás sabiendo hacer cuando estamos poniendo la frase en español, no estás sabiendo inmediatamente identificar el sujeto. Y lo que pasa es que si nosotros no identificamos el sujeto, al hacer la pregunta siempre nos va a quedar o en desorden o nos va a quedar mucho. sí. Ujú. Pero es algo normal. Entonces es simplemente como aprenderlos, o ni siquiera aprenderte a recordar los truquitos que tú ya sabes. Entonces es simplemente eso. Y lo que te digo, o sea, siempre lo que debes hacer es siempre, si tú vas a hacer una práctica autónoma, ¿qué tienes que hacer siempre? Te tienes que poner una meta y un objetivo de por qué lo estás haciendo. Cuando te lo digo un objetivo, no el objetivo es que yo lo hago porque quiero aprender inglés, no, sino que el tema. Te pones una meta sobre por qué lo quieres practicar. Si estamos hablando del pasado simple, listo. Yo quiero practicar el pasado simple para poder contar una historia.
Súper bien. Bueno, entonces la meta, el objetivo es contar una historia. Bueno, entonces, ¿qué hago? Voy a contar una historia. ¿Cómo lo hago? Creo la historia en español. Hago un cuento cortico. Y el cuento siempre lo tengo que enfocar en español ¿en qué? En el pasado, porque vas a contar algo que sucedió en el pasado, que por lo general los cuentos son en pasado. ¿Listo? Pues hago mi cuento, pam, 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 cuentico de 4 o 5 frasecitas, listo, ya lo hice en español, mi cuento está lo más de bonito, está súper bien, está todo re. Bueno, entonces hacemos el proceso de conversión. Este cuento que yo acabo de hacer en español, vamos a hacer en inglés. Entonces, ahí te vas otra vez a tus notas, te vas diciendo, bueno, pues este verbo que yo tengo acá en español, ¿será que es regular? Regular. Bueno, no sé, lo consulto en internet y así sucesivamente. A medida que tú vas haciendo ese proceso en que tú vas creando y practicando, por eso es que es importante los ejercicios que nosotros hacemos y toda esta práctica, es para fomentar tu retentiva a través de la repetición. Porque mira que acá no hemos hecho más que repetir los ejemplos. Lo único que yo hago es que te cambio una que otra palabra, porque mira que la estructura no cambia. Entonces, es el mismo enfoque que de pronto tú puedes hacer y créeme, o sea, no te sientas como frustrada por ese proceso porque es un proceso normal, es un proceso normal. Y si tú no te acuerdas, no te preocupes. Va a llegar un momento en que yo ya no te voy a permitir eso, porque si ya estamos, un ejemplo, tan avanzados y ya estamos hablando en inglés y todo, pues puedes tener un errorcito. Pero ya si se te repite, de pronto, un momentico, paremos un momentico, porque eso te está olvidando. Yo sé que no va a pasar, sino que como estamos empezando, es un proceso más que normal. Es que siempre tienes que recordar que algo, una de las cosas más difíciles es aprender a cambiar ese chip de otro idioma, pero lo tienes que tener muy consciente de que ya no te la tienes que saber de buenas a primeras. Yo sé que tú lo quieres saber de buenas a primeras y de pronto te frustras o un poquitico si te enredas, pero mira que el enredo es más, cógelo como más falta de práctica que falta de conocimiento, porque mira que tú eres una persona muy metódica y muy de fórmulas y muy organizada. Tú sabes seguir la fórmula. ¿Qué es lo que qué es lo que tienes que afianzar? En las arandelas de la fórmula. Cada parte de la fórmula yo como la conozco. Entonces, yo conozco las WH, sí, ya las conoces. Mira, cada palabra WH que yo te dije, de una la supiste identificar. En esas no te equivocaste. Los verbos, los que sabías, mira que no te equivocaste. Si no, hay algunos que no sabías, eso es normal. ¿Cómo lo practicamos? Aprendiendo los verbos y practicándolo. El sujeto, listo, esa es la parte donde vemos que de pronto tenemos que enfocar un poquito más y es simplemente concentrarnos en esa oración que está en español. ¿Cuál es el sujeto? Yo sé identificarla, simplemente es tomarme el tiempito para identificarla. Listo. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La tarjeta que te voy a poner es la que te había quedado en la clase pasada. Listo. Ya tienes la listica de los verbos irregulares. Entonces, sácate de hoy al domingo. No hagas 10, sino que vamos a hacer 7. 7 oraciones en el pasado simple. Y vamos a mezclarlas. Con los verbos, escoge 7 verbos de ese listado. Y vas a 7 hacer oraciones en el pasado simple. exactamente. Y vas a hacer 4 de esas oraciones, las vas a hacer en afirmativo. Y 3 de esas oraciones las vas a hacer en negativo. Listo. En negativo y pasado simple. Mm. Juan, ¿me repites, por favor, de dónde bajo la lista? ¿O tú Claro me que la compartiste? yo te la hacía. En el correo que te pasé esta mañana, ahí está el listadito, ahí está el link. Ah, bueno, listo. Listo. Pero por si no quieres identificar, es simplemente búscate el link que está en el correo, del que empieza por grupo. Ah, bueno, listo. En el correo que me enviaste hoy para entrar a la clase. Sí, Ah, mira, ahí te lo meto. Aquí tenemos aquí las 3 partecitas que te mandé. Primero te mandé la invitación, te mandé listo. te mandé la invitación, luego te mandé el video de la clase pasada y acá está el link de los videos. Ah, bueno, sí, muchas gracias, lo voy a mirar.
Ahora, y aquí te queda actualizadito el documento para que lo puedas mirar. Y ya el domingo cuando nos veamos, lo primero que hacemos en la clase es repasar esas declaraciones que hiciste. Listo, Listo. listo, Juan, muchísimas gracias. Listo. Súper bien. Ya compré las hojitas, pero no le he hecho la tarea. Excelente, no te preocupes. Ya hiciste la primera parte que es adquirir el insumo. Ya es poner a producir ese insumo. Sí, le dije a mi vecina que este fin de semana lo hiciéramos. Entonces tú me diste en una copiar el verbo, en el otro cómo se escribe en pasado y enumerarlos. Exactamente. Y hacer el jueguito de pam, 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 no se concentres de a ver. O sea, Pasa. aquí en un lado el verbo. Exactamente. En un lado pones el verbo, entonces lo puedes hacer de varias maneras. Sí. Puedes hacerlo de español a inglés, es en un lado, digamos, escoges 15 verbos. Entonces pones 15 verbos en español. Y esos 15 verbos buscas cómo se dice en inglés. Entonces Ajá. haces el concéntrese entre español e inglés. Luego que de pronto ya cogiste esa parte de los 15 verbos que sacaste en inglés, haz 15 verbos, pero de esos mismos que acabas de identificar en inglés en pasado. Entonces puedes Pasado. hacer el juego también con presente y pasado. Ah, ok. Listo, listo. Listo, Juan. ¿No? Muchísimas gracias. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el domingo. Sí, que descanse. Nos vemos el domingo entonces a las 11. Que no- Cierto que aplazaron el Día de la Madre, corrieron esa fecha. eh, pues mira, que yo sepa, si la noticia de que es hasta el 30, un montón de gente y restaurante está diciendo que no, eso la verdad está una mezcolanza porque eso en las noticias sale una cosa y sale que no. Supuestamente es el 30, pero mucha gente piensa que es este fin de semana. Ah, es el 30 de mayo. Pues supuestamente, o sea, te digo supuesto por lo que he escuchado en noticias, pero como también hoy estaba escuchando Blue y precisamente todo el mundo también se estaba preguntando, bueno, ¿es Día de la Madre? ¿No es Día de la Madre? Entonces puede que pronto sea el Día de la Madre este domingo. Ah, bueno, listo, listo, muchísimas gracias. Y que las notas quedan en el mismo archivito que me Sí, sí, compartiste. Sí. exactamente, sí, eso lo bueno es que como es un archivo virtual, pues que lo hacemos online, lo bueno es que, o sea, es automáticamente que cada cambio que yo voy haciendo, que tú vas haciendo, queda automáticamente guardado. Listo, listo, muchísimas gracias. Gracias, cuídate Listo, mucho. Juan, que descanses Yo también. igualmente. Bueno, Bueno, chao. chaito.